Express. Express. Hola chicos, estoy aquí para hablaros del motor de nuestro vehículo. Bueno, el motor va a ser la máquina que va a transformar la energía química de un combustible en mecánica, en movimiento, ¿vale? Sobre todo estamos hablando aquí de los motores que van a alimentarse de gasolina o de gasoil, de los motores diésel, que se alimentarán de esos combustibles, lo quemarán y producirán movimiento. De ahí, gracias a la quema de ese combustible, el vehículo podrá moverse, ¿vale? Los motores más habituales todavía a día de hoy, que luego hablaremos de que tenemos algún tipo de motor diferente, son los motores de explosión que utilizan gasolina como combustible, ¿vale? Vamos a ver que se alimentan tanto de gasolina como de aire, y también los motores de combustión o diésel, que son los que se alimentan de gasoil, ¿vale? Otro combustible distinto. Quemarán ese combustible y de ahí producen el movimiento del vehículo. Pero a día de hoy ya tenemos que meter a otro tipo de vehículos que son los vehículos eléctricos. Esos vehículos eléctricos, en ese caso, tienen la energía eléctrica acumulada en unas baterías y nos proporcionan el movimiento gracias a esas baterías. Esa sería la parte positiva, que al no consumir un combustible y no quemarlo, pues no contaminan. Pero la parte negativa de los vehículos eléctricos es que no pueden tener mucha autonomía, es decir, no podemos hacer viajes muy largos porque vamos a tener que parar, cargarlos durante unas horas y luego poder seguir utilizándolos, ¿vale? Entonces no tienen la posibilidad de hacer recorridos muy largos de muchos kilómetros sin hacer unas paradas para hacer ahí las recargas, ¿vale? Y luego tenemos los vehículos híbridos que juegan un poquito teniendo las dos cosas, ¿vale? Tenemos, por un lado, un motor eléctrico que nos va a proporcionar cierta parte de la energía y en algunos momentos, si vamos despacito, pues utilizaremos únicamente ese motor eléctrico, y luego además tienen un motor que normalmente suele ser de gasolina que abastece de energía el vehículo cuando necesita más energía porque el motor eléctrico no nos proporciona la suficiente o porque esa electricidad se nos haya acabado, ¿vale? Bien, pues ahí tendríamos tanto los de combustión como los de explosión y luego tenemos los eléctricos y los híbridos, ¿ok? Bueno, sobre todo vamos a hablar del motor de explosión. El motor de explosión, que es el que utiliza gasolina, se va a alimentar de gasolina y aire, como os he dicho antes, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer es meter esas dos cosas, la gasolina y el aire, en una cápsula dentro del motor, y una vez que lo tenga ahí todo mezcladito, hará saltar una chispa, y de esa chispa, en esa mezcla, aparece la explosión. Gracias a la explosión hay un movimiento interior de las piezas del motor y de ahí se genera el movimiento que luego se transfiere a las ruedas, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo importante de mantener en buen estado ese sistema de alimentación del motor de explosión para que en todo momento recibamos gasolina y aire? Vamos a ver algo en este vídeo. Mantenimiento del motor. Para conseguir un mejor aprovechamiento del combustible, es fundamental la limpieza del filtro de aire, pues cuanto más obstruido esté, mayor es el consumo de combustible. Hay que sustituirlo cuando esté muy sucio o cuando lo indique el fabricante. Además, hay que realizar las revisiones recomendadas por el fabricante para mantener el sistema siempre a punto. Como una parte muy importante del mantenimiento de estos motores, nos dicen que es importantísimo que no utilicemos siempre el combustible que está en la reserva, ¿vale? Intentaremos entonces, antes de llegar a la reserva, pues añadirle más combustible. Si algún día tuviésemos que consumir parte de la reserva, no pasa nada, pero no habitualmente. ¿Por qué? Porque la parte de la reserva es la parte que está más al fondo del depósito de combustible y es donde se van a ir acumulando todas las impurezas y la suciedad que pueda tener el combustible. Entonces, en el momento de absorber ese combustible que está tan abajo en el depósito, estamos cogiendo también todas las partículas y suciedad que pueda haber ahí en el fondo.
Y todo eso se va a ir metiendo en el motor, lo va a perjudicar, puede taponar los inyectores que inyectan el combustible en el motor, con lo cual pues al final podríamos tener que pagar una buena reparación por haber consumido muchas veces ese combustible tan sucio, ¿vale? En cuanto a los motores que sean de combustión, los que funcionan con gasoil, los motores diésel, lo único que tengo que deciros diferente es que no cogen gasolina y aire para alimentarse, sino que al principio en la cápsula del motor meten únicamente aire. Lo calientan muchísimo y luego se inyecta el combustible, se inyecta el gasoil, y ese gasoil al entrar en contacto con ese aire tan caliente se autoinflama. En ese caso no hay explosión igual que en el motor de gasolina, ¿vale? Por eso no se llaman motores de explosión, sino de combustión. Se autoinflama ese combustible, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí todo lo que tiene que ver con nuestros motores.